¿Qué tal? Bienvenidos a Forjadores. Hoy les llevaremos la historia de Germán Ahumada Rusek, quien hace 37 años fundó Consorcio ARA. Él mismo nos contará esta historia de casi 4 décadas. Comenzamos. Yo nací en la Ciudad de México. De lo que recuerdo de mis primeros años de infancia, pues la realidad es de que tuve una infancia muy feliz, muy bonita familia y pues recuerdo de que la ida a la escuela, en donde me reunía con todos mis amigos, pues transcurrió en un ambiente de lo más agradable. El primer año de primaria me mandaron en un camión de escuela y pues realmente no me gustó mucho y le pedí a mi mamá que si me podía ir en camión de línea, porque todos mis amigos iban en camión de línea, y me dijo, yo tenía 8 años, y me dijo de que sí, siempre y cuando mi hermano me trajera de regreso. Y bueno, pues a veces me traía de regreso y a veces no me traía de regreso, pero era una época realmente muy segura, en la cual todo mundo andaba por las calles. Nosotros jugábamos afuera de la casa, jugábamos fútbol, poníamos nuestras porterías, jugábamos, andábamos en bicicleta, andaba uno por todos lados. Y pues la escuela pues, de lo que recuerdo, pues un placer. Luego ya vino la preparatoria, que creo que a lo mejor fue la mejor época desde el punto de vista de que no tenía uno preocupaciones. Y luego me fui un año a Estados Unidos. Yo creo que ese año fue muy formativo, porque en primer lugar tenía una gran desventaja contra los americanos. Estuve en St. John's University, y tenía una desventaja básicamente porque el idioma pues, no lo hablaba bien, entonces tenía que estudiar inglés y estudiar todas las materias que llevaban. Yo siempre fui muy bueno para las matemáticas. A mí me gustaba mucho todas las cosas más concretas. No era tan bueno, por ejemplo, para la lógica, la cuestión de psicología, de todo ese tipo de cosas. Las cosas más abstractas no era tan bueno, aunque salía relativamente bien. Yo creo que yo andaba pensando entre arquitectura e ingeniería, pero viendo lo mal que proyectaba y dibujaba, no me quedó mayor duda de que iba a ser ingeniero. Yo entré a la Universidad Iberoamericana. Entonces, yo empecé a trabajar un poquito ya hacia el tercer o cuarto año de carrera, y ya en el quinto año hubo la oportunidad de poder hacer un desarrollo chiquito habitacional. ¿Cómo fue que se logró esta oportunidad? Pues en esa época Ciudad Satélite estaba empezando. Estamos hablando de la prehistoria, de 1967. Y podía uno comprar el terreno con un pequeño enganche del 10%. Y entonces, pues mi hermano Luis Felipe y yo convencimos a mi mamá que nos prestara el dinero para el enganche. Obviamente no teníamos experiencia todavía en construcción, teníamos una buena teoría y pues nos pasó varias cosas que normalmente no pasan. Fueron 18 casas. El crédito puente nada más nos lo pudieron dar para 4, porque en esa época el presidente de la República, Díaz Ordaz, les pidió a los bancos que no prestaran para vivienda más allá de interés social porque no se había cumplido con la cuota. Entonces, pues nos quedamos con 4 créditos nada más. Tuvimos que conseguir dinero en el extranjero a tasas muy altas. Total, que fue complicado pagarle a los bancos, pagarle a mi mamá. Trabajamos 2 años, no ganamos nada, pero ganamos una gran experiencia. De repente teníamos una obra importante bueno, para esa época y pues luego se acababa y ¿qué hacía uno con la gente? Tenía uno que inflarse, desinflarse. En México no es fácil la desinflada, ¿no? Entonces andaba uno viendo cómo tener continuidad y entonces pues regresamos
y dijimos, yo creo que la forma de tener continuidad en la construcción es generando nuestro propio trabajo. Y entonces fue cuando se presentó la oportunidad también de conseguir terrenos más o menos similarmente a los de esa época anterior, con un pequeño enganche, nada más que pues en esa época ya mi mamá no nos prestó el dinero, porque lo que decidimos es conseguir a socios que pusieran capital, e hicimos 5 pequeñas sociedades para hacer 100 casas cada uno. Y ahí fue donde empezó Consorcio Ara, en el año de 1977. Entonces nosotros tuvimos la idea de amueblarlas muy bonito. Mi esposa nos amuebló las primeras 2 casas, 3 casas muestra. Posiblemente el decorado de las casas costaba lo mismo que la construcción de las mismas, y pues la realidad de las cosas es que tuvimos un éxito increíble. Nosotros pensábamos que nuestro problema en esa época iba a ser las ventas, porque la construcción, pues decíamos, esa corre por cuenta nuestra, pero la realidad es que empezamos a vender muy rápidamente. ¿Por qué? Pues porque la gente llegaba, veía las casas muestra, veía lo que podían caber en los espacios, y pues la realidad es que llegaba la gente y nos compraba muchísimas casas. Y pues también era una época difícil, porque en esa época el enganche era entre el 10 y el 20% del valor de la casa, pero aparte los gastos de escrituración eran del 13%. El puro traslado de dominio valía 10%. Y fue hasta que posteriormente, en la época del presidente Carlos Salinas de Gortari, empezó a bajar del 10 al 8, al 6, y llegó hasta el 2. Ahora ya lo han empezado a subir en algunos lados también. Terminamos con los 5 socios muy bien, les cumplimos, liquidamos esas sociedades, nos seguimos con otra sociedad, con el Instituto Auris, que era del Estado de México, en la cual ellos ponían el terreno y nos conseguían las licencias, y pues ya con la experiencia que teníamos, conseguíamos los créditos puente y ya nos empezamos a mover nosotros. Entonces, yo diría que para el año más o menos del 84, que ya estábamos haciendo ya no cientos de casas, sino ya estábamos arriba de 1000, pues empezamos a hacer el primer desarrollo ya grande, para nosotros en esa época, un desarrollo de 4000 y pico de casas en Cuautitlán Izcalli. Y pues ya una cosa nos llevó a otra y empezamos a hacer, nos llegó la oportunidad de salir fuera de México, empezamos asociándonos con Fonatur para hacer un desarrollo en Cancún. Estaban desarrollando Cancún, entonces nosotros empezamos urbanizando una supermanzana de las de lujo. Nos pagaron con tierra, y esto pues obviamente ya empezamos a ver la posibilidad de salir fuera de lo que era el área metropolitana. Ahora lleva 37 años, pero cada quien hace sus cosas y cada quien es responsable de ciertas cosas. Entonces así funciona muy bien. Independientemente de lo que son las casas, un desarrollo habitacional tiene que tener infraestructura y equipamiento urbano, además del pago de todas las licencias correspondientes. Aquí, en la parte posterior, tenemos un pozo de donde se le da agua a 2 desarrollos, que van a ser 1600 casas, y el de al lado, que son del orden de 600.
¿Qué hacemos aquí? Perforamos un pozo a 300 metros de profundidad y luego ya por perforado se afora, quiere decir, vemos qué gasto nos da, cuántos litros por segundo nos da para poder alimentar a las casas. Dentro de los desarrollos tenemos la urbanización, que consta ahí, en la urbanización, ahí tenemos que alojar lo que son las líneas de agua potable, de drenaje, la cuestión eléctrica. Ustedes pueden ver por aquí, no se ven cables en la parte de arriba, entonces todo esto es subterránea. Subterráneo también tenemos lo que hoy en día le llaman triple play, que ahí viene alojado el teléfono, internet, además de la televisión. Entonces, todo esto queda y pues, la gente que ve terminar un desarrollo no sabe que abajo vienen todos estos servicios. ¿Por qué no se inundan los desarrollos? Porque captamos el agua, tenemos estos tanques que momentáneamente, mientras todo está saturado, pueden contener el agua. Nosotros no sacamos lo que se llama el agua cruda a un río, ni mucho menos, le damos tratamiento y posteriormente lo sacamos. Los equipamientos son cosas adicionales de la casa que lleva un desarrollo. Pueden ser escuelas, campos deportivos, canchas, parques, pueden ser también casas clubs. Algunos lugares tienen más equipamiento, locales comerciales, etc. Nosotros tenemos uno en un desarrollo que se llama Las Américas, que ahí tenemos el cuarto centro comercial más importante del área metropolitana. Solo después de Santa Fe, de Perisur y de Plaza Satélite está Las Américas. Y es un centro comercial que no solo le da vida al desarrollo, sino que le da una plusvalía muy importante. La escuela, pues nosotros nos autorizan a hacer, dependiendo del lugar donde estamos, algún jardín de niños, alguna primaria, alguna secundaria. Ha habido un desarrollo, el más grande que hemos hecho a la fecha de hoy, que tuvimos que construir 19 escuelas. ¿Por qué? Pues porque fue un desarrollo de 20,000 casas. Entonces se construye una escuela de acuerdo a las especificaciones de la Secretaría de Educación Pública. Posteriormente se amuebla la escuela con pupitres, con pizarrón, con todo lo necesario para que funcione. Obviamente se ponen ahí las canchas deportivas, el área de administración de la escuela, etcétera. Y ya una vez terminada, y cuando va a ser el nuevo ciclo escolar, nosotros se le entregamos a la Secretaría de Educación Pública Estatal. Y ellos, pues de ahí, empiezan a recibir a los alumnos. Todo esto es parte del desarrollo, no recibimos ningún dinero por lo mismo. Todo el equipamiento, toda la infraestructura es con cargo al desarrollo. Entonces, hay lugares en donde nos piden que demos X cantidad de metros cuadrados de donación para el servicio del desarrollo. Hay otros lugares en el Estado de México, pues se tiene que dar la donación municipal y la donación estatal. En 37 años hemos construido y vendido del orden de 307,000 casas, que más de 1,250,000 mexicanos viven en una casa ARA, y que en términos generales yo creo que todos, yo diría la inmensa mayoría, han formado de la compra de una casa un patrimonio. Y si uno no tiene un límite pues, mental, económico, etcétera, pues realmente tiene uno que aprovechar las diversas oportunidades. Yo recuerdo el desarrollo más grande que hemos hecho hasta la fecha es en San Buenaventura, que en la primera etapa fueron más de 20,000 casas y luego compramos un pequeño pedazo de tierra adicional, eran 21,000 y pico de casas. La realidad es que nunca pensamos comprar un terreno en esa época de 2,5 millones
de metros cuadrados. Entonces hubo la oportunidad de que era un rancho lechero, que a la dueña pues ya llegó el momento que dijo yo ya no puedo seguir teniendo vacas aquí, etcétera, etcétera, ya me llegó a la ciudad y pues no fue por buen negociador ni mucho menos, sino fue porque no teníamos dinero, ¿no? Entonces pues la mera verdad nos tomó una oferta que nosotros al principio pues yo creo que si lo hubiera pensado no lo hubiera logrado. Siempre hemos buscado como principio de que los terrenos sean lo suficientemente bajos para que poniéndole todo lo que le tenemos que poner a un desarrollo, llámese infraestructura, equipamiento urbano, urbanización, las casas, todos los gastos administrativos, de ventas, etcétera, podamos venderlo a un precio adecuado y que tengamos ganancia. Ahora el terreno más grande que tenemos está en Huehuetoca, que igual nos vendieron y eran 3.700.000 metros. En esa época nos dijeron, Huehuetoca es una de las ciudades del Bicentenario, atractivo, etcétera. Y bueno, pues nos ha costado trabajo, pero afortunadamente, bueno, ahí ya llevamos construidas más de 5,000 casas. Es un buen desarrollo. Yo creo que hoy en día las oportunidades que conseguimos hace algunos años ya son muy difíciles de conseguir. Pues sobre todo desde la compra del terreno tenemos que ver cuál ha sido el tracto sucesorio de los distintos dueños. Si viene un ejido, pues que hayamos platicado con el mayor número de ejidatarios, el comisariado ejidal, etcétera. Entonces sí se tiene que hacer un buen estudio de todo. Yo creo que eso de que hoy llega uno y le enseñan el terreno y mañana lo compro, ya no existe. Y si lo hace uno, pues es muy arriesgado y no debe uno ser irresponsable. Para mí la madre de todas las crisis fue en el 95, ¿no? Del 94 al 95. Entonces nuestras tasas de interés estaban al 24% y de un día para otro, con la devaluación, se fueron al 48%. Posteriormente se fueron al 75% en un par de meses y luego subieron al 110%. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa que para septiembre del 96 ya habíamos colocado nuestra empresa en bolsa? De entrada fue una parte muy importante de recibir un dinero de capital, en el cual pudimos pagar una parte importante de nuestra deuda y tener dinero para hacer algunos desarrollos. De 1997 nosotros hicimos del orden de 3.500 casas. 10 años en ese año. 10 años después, en 2007, hicimos 21,000 y pico de casas. Luego de este crecimiento vertiginoso, llegó la crisis de 2008 en Estados Unidos y Consorcio ARA redujo el ritmo de la construcción. Mantuvo, como siempre, su política conservadora en materia de deuda. En 2013, con el cambio de gobierno, se modificaron las políticas en vivienda. 4 vivienderas mexicanas que cotizaban en la bolsa dejaron de hacerlo. El crédito bancario se frenó y ARA tuvo que recalendarizar su deuda. Nos hemos ajustado a lo que pide ahora el gobierno de estar dentro de los perímetros de contención, utilizar más el subsidio. A pesar de nuestro tamaño, somos bastante adaptables. Y yo creo que aquí sí te tienes que o aclimatar o aclimorir, ¿no? Nosotros somos
una empresa conservadora, en la cual no nos gusta la deuda mucho. La segunda es, nosotros nos hemos fijado dos cosas como parte esencial de la empresa. Generar utilidad y, en segundo lugar, generar flujo libre de efectivo. Nosotros nos dedicamos a manejar la empresa independientemente del valor de la acción. El año pasado, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa tuvo, ya ni recuerdo si tuvo un pequeñísimo crecimiento, creo que decreció el 2%, nosotros crecimos el 20 y tantos por ciento. Yo creo que la población mexicana tiene una tendencia hacia ir superándose, y pues espero también de que ya mucha de la parte de la economía informal empiece a formalizarse, y cuando pase eso va a haber un boom extraordinario para la vivienda. Pues desde que yo recuerdo, yo siempre soñé ser constructor. Es una de las cosas que se le va a uno quedando. Nunca jugué con ser médico, ni ser abogado, ni ser otra cosa. Y pues la realidad siempre me atrajo la parte de la construcción. A mí me alegra mucho ver desarrollos que se llevan a cabo. Me gusta planearlos, que se construyan y que se terminen y que la gente viva feliz en ellos. También me alegra mucho pues, estar con mi familia. La principal calamidad en el mundo, yo sentiría que es pues la inseguridad, el odio que hay de repente entre distintos pueblos. En la parte de nuestro país en lo particular, pues yo creo que hay dos cosas, que es la inseguridad y la corrupción. Pues yo admiro la honradez, el tesón, el trabajo, la buena voluntad, la creatividad. Pues uno puede admirar a los inventores, a gente como Edison, actualmente pues un Steve Jobs que fue una maravilla, Bill Gates, en distintos ambientes. Como empresario en México, un Carlos Slim es de admirarse. Me encanta hacer deporte y me gusta hacerlo, si se puede, con mi familia. Somos una familia muy unida y pues hay vacaciones en las cuales participan toda la familia. Eso para mí pues, es lo máximo que puede haber. Pues yo, a la vivienda, yo diría familia feliz. Pues el éxito, yo creo que el éxito es lograr lo que te propones, en términos generales, sea cual sea el propósito de uno. Yo creo que el fracaso lo debe uno de tomar como aprendizaje y pues te sirve para poder la próxima vez no hacer lo mismo o hacerlo distinto. Pienso que soy una persona pues más o menos de buen carácter. A lo mejor ya algunos de los empleados no lo piensan así porque después de tantos años y de tantos problemas, pues de repente sí me prendo un poco más rápido de lo normal, pero creo que pueden pensar que soy una persona honrada, que soy una persona que cumple lo que ofrece y que me gusta lo que digo, tratar de cumplirlo. Pues a mí me gustaría ser recordado como pues alguna persona que logró tener una empresa que pueda perdurar. Son pocas las empresas hoy en día, sobre todo empresas que empezaron familiarmente, que perduran en una segunda o una tercera generación. A mí me encantaría que ARA perdurara a través del tiempo
y que me recordaran como el fundador de ARA. Pues, ¿qué les ha parecido este relato, este testimonio de Germán Ahumada Ruzek, quien preside Consorcio ARA? Él, junto con su equipo, ha construido más de 300,000 viviendas desde 1977 a la fecha. Y lo que falta, este es un forjador. Y para conocer un forjador más, nos vemos la próxima semana para que veamos de cerca a quienes están construyendo el México de hoy. Hasta entonces.